Siguiendo con los repasos, este es un tema importantísimo, importantísimo, porque son demasiadas preguntas. Acuérdense que entre gine y obstetricia son 29, así que de este tema habitualmente son como entre 14 y 15 preguntas, así que todo lo que vamos a decir ahora es importantísimo y se lo tienen que saber perfecto, ¿ya? Así que empecemos con leucorrea, tema fácil, ¿cierto? Lo importante es distinguir las tres causas más importantes de leucorrea, la vaginosis, la cándida y la tricomona, más las otras como el proceso inflamatorio pélvico, que lo vamos a ver después, que tiene una clínica diferente. Acuérdense que el flujo, ¿cierto? En la vaginosis suele describirse como blanco o grisáceo, ¿cierto? En la cándida, en cambio, es blanco grumoso como leche cortada, y en la tricomoniasis es amarillo o verde espumoso, ¿cierto? De mal olor, ¿ya? Como síntoma adicional, en la vaginosis el olor a pescado, que es bien característico. En la cándida el prurito genital, el síntoma fundamental, ¿cierto? Y en el caso de la tricomoniasis tiene distintos síntomas, en el sentido en que hay mucha inflamación, así que puede haber disuria, puede haber el prurito vaginal también, y mal olor, pero no es a pescado, es como mal olor a podrido, ¿ya? Tanto la vaginosis como la tricomona suelen aumentar un poquito más sus síntomas en la menstruación además, ¿ya? Respecto a la inflamación, que esto es muy importante, en la vaginosis, acuérdense, no hay signos inflamatorios en la pared vaginal, ¿ya? En la cándida sí hay, y en la tricomoniasis hay muchos signos inflamatorios, al punto que se puede ver como genitales en fresa, en particular el cuello en fresa, que se ve el cuello del útero, ¿cierto? Con puntitos rojos, ¿ya? Ahora, el pH, lo importante es que la candidiasis mantiene el pH ácido normal de la vagina, menor a 4, en cambio la vaginosis y la tricomoniasis suelen elevar el pH, y la vaginosis lo suele elevar un poquito más, con pH arriba de 4,5 o arriba de 5 incluso, ¿ya? Ahora, respecto a la microscopía óptica, que es una de las cosas que me ayuda a hacer las diferencias junto con el pH, en la vaginosis se pueden ver las clue cells o células pistas, en la candidiasis se ven las cándidas, que son levaduras, ¿cierto? Y en la tricomoniasis se ven las tricomonas, que son un protozoo flagelado, ¿ya? Finalmente, en el caso del KOH, de la prueba de aminas, ¿cierto? El olor empeora en la vaginosis y sale un olor a pescado más fuerte. En cambio, en las otras dos, esta prueba está negativa, ¿ya? Ahora, el tratamiento de las tres hay que recordarlo. En el caso de la vaginosis es el metronidazol, idealmente por 7 días. Se puede dar en una dosis, pero lo ideal es que se mantenga por 7 días, y la dosis habitual son 500 miligramos cada 12 horas. La candidiasis, fluconazol, una sola dosis suficiente, y en el caso de la tricomoniasis es el metronidazol por una vez, pero una dosis mucho más alta, son 2 gramos por una vez, ¿ya? Así que eso de memoria, ¿ya? El siguiente tema es el sangrado uterino anormal, el famoso SUA, ¿cierto? Aquí acuérdense del Palm Coin, que era... esta como sigla es las causas, ¿ya? PALM, como palma, ¿cierto? Las causas serían los pólipos, la adenomiosis, los leiomiomas o miomas, y la M, las causas malignas, dígase el cáncer y la hiperplasia endometrial, ¿ya? Después está COIN, que está como COEIN, ¿cierto? Que serían las coagulopatías, como la enfermedad de von Willebrand, que no es una coagulopatía, acuérdense, porque no afecta la coagulación, sino que es una alteración de la hemostasia que afecta la agregación de las plaquetas, ¿ya? La disfunción ovárica, como las metrorragias disfuncionales asociadas a SOP, ¿ya? O alguna otra causa. La atrofia endometrial, que es una causa importantísima en la posmenopausia, por si acaso, ¿ya? Las iatrogénicas, y finalmente las no clasificadas o idiopáticas, ¿ya? Ahora, de estas de acá, las que más se preguntan son las que están arriba, las de palma, ¿ya? Sin embargo, las más frecuentes, acuérdense, son la disfunción ovárica en la edad fértil y la atrofia endometrial en la posmenopausia. Eso como causa de sangrado uterino anormal, ¿ya? Fíjense, no hay diferencia entre hipermenorrea y metrorragia. Sin embargo, vamos a ver después que sí importa hacer la diferencia entre una u otra para el manejo, ¿ya? Ahora, ¿qué hago frente a un sangrado uterino anormal? Número 0, pedir test de embarazo. Yo en ginecología en general no me puedo arriesgar a que la paciente esté embarazada, así que la mayoría de los síntomas empiezan con un test de embarazo, ¿ya? Ahora, el estudio propiamente tal de una metrorragia o de una hipermenorrea es con la ecografía transvaginal, que ve bastante bien la anatomía ginecológica, ¿cierto? Y de esa manera se identifica la causa y se decide el tratamiento. Por ejemplo, se puede ver un pólipo, un mioma, alguna cosa así, ¿ya? Ahora,
Ahora, si es que no encuentro la causa o si la causa sugiere una causa maligna, ¿ya? O sea, ya sea que la eco esté normal o que la eco me muestre un engrosamiento del endometrio, debo ir a la biopsia endometrial. O sea, repito, las metrorragias se estudian con eco y después de la eco la biopsia. Y obviamente antes el test de embarazo, ¿ya? Y la biopsia endometrial me va a demostrar si es que tiene, por ejemplo, una hiperplasia endometrial o si es que tiene un cáncer, o a veces me muestra alguna otra causa como una atrofia, por ejemplo, ¿ya? Ahora, en la posmenopausia hay algunas diferencias. Número uno, no hay por qué hacer el test de embarazo, ¿ya? Pero lo más importante es que en general el orden es hacer la eco y luego la biopsia, pero no siempre la biopsia, porque uno puede asumir que hay una atrofia endometrial, que es la causa más frecuente, habíamos dicho. Y eso se hace en general cuando el endometrio está muy fino. O sea, solamente se va a biopsiar cuando el endometrio sea con un grosor mayor a 4 o 5 milímetros. En general, desde 5 milímetros marquen que haya que biopsiarlo. En el caso que esté con terapia de reemplazo hormonal es desde 9 milímetros, mayor a 8. Y que quede bien claro, incluso si no tiene metrorragia, si no tiene ningún síntoma, pero le hago una eco y me muestra un endometrio de más de 11 milímetros, o sea, de 12 milímetros o más, en ese caso se debe biopsiar igual, ¿ya? Así que quede bien claro, cuando yo biopsio un endometrio, cuando tengo una metrorragia, que la eco no me da la causa, y en el caso de la posmenopausia, aparte le exijo cierto grosor del endometrio, que hay que saberlo de memoria, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que estoy con un sangrado uterino anormal y la eco ve miomas? Esto es algo que ya lo vimos, pero que es una pregunta que es difícil y que la gente se equivoca. Va a depender según si tiene hipermenorrea, que en ese caso yo digo, los miomas son causa de hipermenorrea, así que voy a darle el tratamiento de los miomas, ¿ya? O bien si tiene una metrorragia, porque los miomas no son causa de metrorragia. Y la conducta ahí sería hacer la biopsia de endometrio para ver cuál es la causa de la metrorragia, ¿ya? Por lo tanto, si bien hoy en día se habla de sangrado uterino anormal sin más, para asunto de responder la pregunta de la UNACOM, sí me importa si es una metrorragia o es una hipermenorrea, en particular si la eco ve miomas, ¿ya? Ahora, veamos el tratamiento de algunas de estas cosas, el tratamiento de los miomas. Si es que no tiene síntomas, si es asintomático, se observa, se considera algo absolutamente normal y no hay por qué hacer nada, ¿ya? Acuérdense que el diagnóstico del mioma se hacía con la eco, ¿ya? Si es que está con síntomas, por regla general se operan, ¿ya? Y la cirugía va a depender, según si es que ya tuvo suficientes hijos, o sea, si su paridad está cumplida, en ese caso se hace una histerectomía total, ¿ya? Si es que en cambio todavía está con deseos de tener más hijos, hay que hacer una miomectomía, o sea, una tumorectomía, y se preserva el útero para que se pueda volver a embarazar, ¿ya? No está acá, pero si ya está en la posmenopausia, ¿cierto? Ahí los miomas ya dejan de ser asintomáticos sí o sí, y si es que está muy cercano a la menopausia, igualmente ya se pueden simplemente observar en el sentido en que se curan los miomas con la menopausia, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se dejaban los agonistas de la GnRH? En general, cuando yo quiero operarlo, pero el riesgo quirúrgico es muy alto. Así que en ese caso yo puedo o achicarlos con los agonistas de la GnRH, ejemplo para hacerle una tumorectomía después, o bien simplemente controlarlos con los agonistas de la GnRH, achicándolos, ¿cierto?, en alguien con un riesgo quirúrgico muy elevado, ¿ya? Así que sí me sirve, pero no me reemplaza a la cirugía en general. Solamente me sirve para achicar como transitoriamente los miomas, ¿ya? Veamos ahora el tratamiento del cáncer y de la hiperplasia endometrial. Y acuérdense antes que los factores de riesgo de estas cosas era el ONDA, la H hipertensión, la O obesidad, la N la nuliparidad, la D diabetes mellitus 2 y la A anovulación o SOP, ¿ya? Así que quede bien claro, si viene alguno de esos factores de riesgo, alguna cosa del ONDA, en alguien con metrorragia, a lo mejor me están preguntando un cáncer o una hiperplasia endometrial, ¿ya? Ya dijimos que el diagnóstico se hacía con la biopsia endometrial estudiando la metrorragia, ¿cierto? Así que vamos a ver el manejo. En el caso de una hiperplasia endometrial simple y sin atipia, ¿cierto? En ese caso se va a tratar con progestágeno, en sentido en que la progesterona atrofia al endometrio y aquí está hiperplasiado, ¿cierto? Así que con el progestágeno voy a descamarlo, a achicarlo, ¿ya? Ahora, habitualmente se da por vía oral, sin embargo, actualmente se puede dejar con el DIU medicado, que viene medicado con levonorgestrel, y eso tiene un efecto local muy intenso y muy bueno también. Así que el DIU medicado actualmente es un tratamiento muy bueno para la hiperplasia simple, ¿ya? Ahora, si es atípica o compleja, en ese caso hay que hacer histerectomía sí o sí, porque el riesgo de que evolucione un cáncer es muy alto,
Ahora, ¿qué significa atípica? Atipías celulares, o sea, displasias, ¿ya? ¿Qué significa compleja? Una arquitectura histológica que es rara, ¿ya? O sea, cada una de las células puede que estén buenas al mirarlas de a una, pero al mirarlas en conjunto como el tejido, eso está con un tejido raro que está complejo, ¿ya? Y eso, histerectomía, ya dijimos, por el riesgo de que se transforme en un cáncer. Finalmente, en el caso del cáncer mismo, el tratamiento es el habitual del cáncer con la histerectomía total, ¿cierto? Hay que sacar el útero y luego de eso la quimioterapia, la radioterapia, el manejo siguiente, ¿cierto? Después de haber sacado el útero. Ahora, quiero solamente que recuerden que el cáncer de endometrio, su etapificación es de tipo quirúrgica, así que por regla general se opera siempre, ¿ya? Vamos ahora con el tema PAP. Esto se pregunta seguro. Habitualmente hay como 3 preguntas del PAP. Ya lo vamos a ver bien concentrado. Y antes de empezar, acuérdense que el plan auge, ¿cierto? Y por lo tanto el sistema público lo asegura entre los 25 y los 64 años, solamente en ese rango de edad, cada 3 años. Ahora, que quede bien claro, que lo asegure de esa forma no quiere decir que no lo haga anual, en el sentido en que si alguien va a control ginecológico anual, habitualmente le hacen su PAP igual, ¿ya? Ahora, lo que dice la Sociedad Chilena de Gineco-Obstetricia, ¿cierto? Dice que hay que hacerlo durante toda la vida sexual, desde que inician las relaciones sexuales en adelante, y debería ser anual, ¿ya? Solamente con 3 PAP negativos con una pareja estable, en ese caso se puede espaciar a cada 3 años, pero lo ideal es que sea anual, ¿ya? Ahora, vamos con el PAP, ¿ya? Los distintos resultados del PAP y la forma en que se manejan. Si que tiene atipías escamosas de alto grado, ya que las atipías escamosas se abrevian como ASC, así como atipías de squamous cells, ya, de células escamosas, y la H es de alto grado, de high degree o de high como displasia, ¿ya? Y por otro lado tengo las atipías glandulares y las vamos a separar acá porque se manejan de manera diferente y se abrevian de esa forma, así que hay que conocer la abreviación también, ¿ya? En el caso de las atipías escamosas, la conducta por regla general va a colposcopía y biopsia, ¿ya? La colposcopía, acuérdense, es esta especuloscopía con una lupa y con tinción con lugol y con vinagre, con ácido acético, ¿ya? Ahora, antes de avanzar con el manejo del PAP, acuérdense que si es que alguien tiene un tumor visible, aunque no se haya hecho PAP o aunque el PAP esté normal, igual va a colposcopía y biopsia. Así que las 2 indicaciones más importantes de colposcopía es el PAP alterado, ¿cierto? Y el tumor visible en la especuloscopía, ¿ya? Ahora, una vez que yo hago la colposcopía y la biopsia, voy a ir al tratamiento de lo que encuentre. Ejemplo, si me encuentro con una NIE, hay que manejar su NIE. Si me encuentro con un cáncer, hay que manejar el cáncer. Pero vamos a ver qué cosa pasa cuando la colposcopía está normal. Si es que está normal y el PAP estaba muy malo, uno habla de esta disociación colpocitológica, ¿ya? Que es, en el fondo, un PAP, una citología muy mala, citológica, ¿cierto? Y la colposcopía que está totalmente normal, ahí debo ir a un cono biópsico, a un cono frío, y eso va a ir a estudiarse con el patólogo, ¿cierto? Como para que vea si hay un cáncer escondido o alguna niña escondida, ¿ya? Si es que la colposcopía está insatisfactoria, que acuérdense que insatisfactoria era aquella en la cual yo no veía toda la zona de transición entre el endocervix y el exocervix porque se me iba hacia el endocervix, ¿ya? En ese caso hay que hacerle un curetaje endocervical además. O sea, yo eventualmente sí le hago un curetaje endocervical a las atipías escamosas, que es cuando la colposcopía está insatisfactoria, ¿ya? Ahora, en el caso de las atipías glandulares, en cambio, va a colposcopía más biopsia, más curetaje endocervical desde el principio. En el sentido en que, acuérdense que las atipías glandulares eventualmente vienen del endocervix y hay que asegurarse de biopsiarlo con este curetaje. Por lo tanto, ¿cuáles son las 2 indicaciones de curetaje endocervical? 1, atipías escamosas con la colposcopía insatisfactoria. Y 2, las atipías glandulares desde un principio, ¿ya? Ahora, obviamente ahí va a ir al tratamiento de la NIE, de lo que sea que se encuentre, pero nuevamente si la colposcopía está normal, debo hacer una conducta que es distinta. Acá debo ir a biopsia de endometrio. Entonces fíjense, eventualmente un PAP, uno va a biopsia de endometrio, no del cuello, sino que de lo que está en el útero adentro, y esto solamente cuando tengo atipías glandulares y el estudio inicial me sale normal. No encuentro la causa, así que el curetaje endocervical me sale negativo y yo debo ir a la biopsia de endometrio porque esas células glandulares displásicas puede que vengan de una hiperplasia endometrial o de alguna cosa así, ¿ya? Ya, ahora,
Vamos a ver ahora las ASCUS, ¿ya? Que son las atipías escamosas de significado incierto. Así, US significa Uncertain Significance, ¿ya? Y acuérdense ahí que la recomendación más habitual es controlarlo con un PAP, pero no en un año, sino que en 6 meses, ¿ya? Como para ver si es que efectivamente evoluciona algo más malo o no, o desaparece, ¿ya? Pero tengo otras dos opciones que son igualmente aceptables, que es el tipificar el virus papiloma humano, por un lado, y por otro lado, el hacer el mismo manejo de las de alto grado, ¿cierto? Que sería con la colposcopía y biopsia, ¿ya? Con la diferencia que si la colposcopía me sale normal, en este caso, que hay displasias de bajo grado, hay displasias de significado incierto, ¿cierto? En ese caso me quedo tranquilo y simplemente hago PAP en un año, ¿ya? Ahora, que quede bien claro entonces, ¿qué hago cuando la colposcopía está normal? La respuesta es depende. Depende si son escamosas de alto grado con o biópsico. ¿Ya? Si son de significado incierto, en ese caso va a el Papa Nicolau en un año y me quedo tranquilo. Si es que es atipía glandular, la de más abajo, ¿cierto? En ese caso va a una biopsia de endometrio. Así que no confundan esas tres cosas, por favor, ¿ya? Ahora, en el caso de las AGUS, ya afortunadamente se manejan igual que las atipías glandulares, así que van directamente a la colposcopía, más biopsia, más curetaje endocervical, ¿ya? Ahora, la típica pregunta es, si me salen las ASCUS y me sale más de una de las tres opciones que tiene ahí, ¿cuál elijo? Yo recomiendo que se queden con el controlar con el Papa Nicolau en 6 meses. Y si no sale, que pongan el ir a la colposcopía nomás, en el sentido en que la tipificación de virus papiloma humano es algo caro como para el sistema chileno, así que en general no lo marquen, ¿ya? Sigamos. Ahora, el PAP no solamente puede venir con las displasias escamosas y glandulares, sino que puede venir con una serie de otros resultados que hay que saber cómo manejar, ¿ya? Con inflamación específica, inespecífica, con tricomonas, con cándida, con actinomices, puede ser una muestra insatisfactoria, que no hay que confundirlo con la colposcopía insatisfactoria, puede venir con atrofia, con células endometriales, etc. Y hay que saber cómo manejarlos cada una de ellas porque se preguntan, ¿ya? En el caso de la inflamación inespecífica, eso no importa, se considera algo normal y la conducta es el control en un año nomás, ¿ya? Si es específica, que es específica para alguna causa bacteriana, por ejemplo, en ese caso hay que manejar la causa en específico. Ejemplo, si es específica para gonococo, porque veo así las cocáceas gram negativas intracelulares, en ese caso va a haber que dejarle la ceftriaxona más la cobertura para clamidia, por si acaso, ¿ya? Si es que tengo una tricomoniasis, se recomienda dejarle el metronidazol, ¿ya? Así que un PAP con tricomonas hay que tratarlo sí o sí y a la pareja también, por si acaso. Si es que tiene cándida, en cambio, se puede observar y se trata con el fluconazol solamente si es que tiene síntomas, de lo contrario no, ¿ya? Si es que tiene actinomices, se considera algo absolutamente normal, ¿ya? Y si es que tiene los actinomices en contexto de DIU, también se considera algo normal actualmente y no hay que hacer nada, ¿ya? Solamente uno trata los actinomices cuando tiene una clínica de un proceso inflamatorio pélvico. De lo contrario, se consideran parte de la flora normal, aunque tenga DIU. Que quede bien claro, la conducta actual es observar. Si es insatisfactorio, o sea, si es que viene con una muestra que no alcanzó a obtener suficientes células como para poder emitir un informe, en ese caso hay que repetirlo de inmediato en el sentido en que se considera como que no se hubiese realizado, ¿ya? Si es que tiene atrofia, en cambio, hay que tratar la atrofia con el estrógeno local y se hace un PAP después, y esto habitualmente es 4 a 6 meses después, que es el tiempo que demoran los estrógenos en tratar la atrofia, ¿ya? Y finalmente, si tiene células endometriales en el PAP, la conducta acá es depende. ¿Y depende de qué? De la edad, ¿ya? En el sentido en que por regla general se observan, no es ningún problema, pero si fuera una mujer posmenopáusica, en ese caso hay que estudiarlo al menos con una ecografía transvaginal y eventualmente con una biopsia de endometrio, en el sentido en que sería como equivalente a una metrorragia, ¿ya? Así que quede bien claro, las células endometriales en edad fértil es normal, es como tener una menstruación nomás. En cambio, en la posmenopausia es anormal en el sentido en que no es normal que haya descamación del endometrio después de que haya llegado ya la menopausia. Así que hay que estudiarlo igual que una metrorragia, ¿ya? Vamos ahora con el tratamiento de la NIE y del cáncer de cuello uterino, que acuérdense que el diagnóstico de esto se hizo en la colposcopía y biopsia, ¿ya? En la biopsia me dijo, venía con una NIE 1, 2 o 3 o con un cáncer, ¿ya?
En general, la NIE1 tiene igual 3 opciones de manejo, ¿ya? La más recomendada es seguirlos con el PAP y con la colposcopía, ya con un control, ejemplo, en 6 meses, por ejemplo, y eso sería lo más adecuado. Así que quede bien claro, lo más importante siempre en toda alteración del cuello es mantener el control de la paciente, ¿ya? Eso es lo que más aumenta la sobrevida, ¿ya? Ahora, la segunda opción es la crioterapia y la última es el tipificar el virus papiloma humano. Y fíjense, ahí va de la flecha más grande a la flecha más chica, según lo que uno más recomienda, así que lo que más se recomienda es el PAP en 6 meses, ¿cierto? Luego la crioterapia y luego la tipificación del virus papiloma, que ya dijimos, si bien me sirve para distinguir los de alto grado de los de bajo grado, así que los de más riesgo con los de menos riesgo, ¿cierto? Viene con el problema de que es muy caro, ¿ya? Ahora, si tiene una NIE2, una NIE3 o un carcinoma in situ, todos se tratan igual con un cono caliente, ¿cierto? Con un cono terapéutico que se corta y se saca esto con un asa lip. Así que no me lo confundan con el asa frío, con el cono frío o cono biópsico, que era de la disociación colpocitológica, acuérdense, las células escamosas atípicas, ¿ya? Ahora, en el caso de un cáncer de cuello uterino va a depender del tamaño. Si es que tiene menos de 4 centímetros, se puede manejar con cirugía, con la famosa histerectomía radical, que la diferencia con la histerectomía total es que acá se saca absolutamente todo, los parametros, los ovarios, las trompas, el tercio superior de la vagina, etc. En cambio, en la total no, ¿ya? Y finalmente, si es que tiene más de 4 centímetros, la cirugía ya no me sirve tanto, así que se hace una terapia combinada con quimioterapia más radioterapia, ¿ya? Todo lo que está acá hay que saberlo igual de memoria porque se pregunta, y no me confundan el manejo de la NIE1 con el manejo del ASCUS, que fíjense que ambas tienen 3 opciones y ambas incluyen el seguirlo con un PAP e incluyen el tipificar con virus papiloma humano, ¿ya? Pero tienen una diferencia, que en el ASCUS, acuérdense que la otra opción era ir a colposcopía y biopsia, en cambio en la NIE1 la otra opción es ir a la crioterapia porque ya se hizo la colposcopía y por algo sé que tiene una NIE1, ¿ya? Ahora, vamos con el enfrentamiento del tumor ovárico, ¿ya? Acuérdense que los 2 riesgos de un tumor anexial es o que sea un cáncer de ovario o que se produzca una torsión ovárica. Esos son los 2 riesgos, ¿ya? Ahora, el manejo por regla general es, yo me encontré con un tumor anexial, ya sea porque era palpable o en un hallazgo ecográfico, ¿cierto? O sea, o me lo encontré en el examen físico o lo encontré en una imagen, en la ecografía transvaginal estudiando otra cosa, por ejemplo, ¿ya? La forma de estudiarlo y de enfrentarlo siempre es con la ecografía transvaginal. Ese es el examen de elección para ver los ovarios y en particular para ver los tumores anexiales, ¿ya? Y ahí va a depender. Si es que es un tumor que es pequeño, menos de 5 centímetros y que se ve de aspecto benigno, ¿cierto? La conducta es simplemente observarlo y eventualmente, si es que no se achica, le puedo dejar anticonceptivos porque los anticonceptivos achican a los tumores funcionales como los quistes foliculares o los cuerpos lúteos, ¿cierto? Y luego se controla con una ecografía habitualmente en 3 meses, ¿ya? Ahora, también hay algunas indicaciones de cirugía que hay que saberlas, ¿ya? Que en general es cuando tiene más de 10 centímetros, porque el riesgo de torsión ahí es demasiado alto, así que ahí se saca independiente de que parezca algo benigno. Segundo, cuando tiene más de 5 centímetros y esto persiste por 3 meses a pesar de haberle dejado los anticonceptivos, y nuevamente la razón es la misma, tiene un riesgo de torsión muy alto, así que hay que sacarlo, ¿ya? La otra, cuando la eco tiene aspecto maligno, que vamos a ver en unos minutos que hallazgos me sugieren que es un cáncer. Y finalmente, cuando tengo el CA125 elevado, arriba de 35, ¿cierto? En el sentido en que eso también me sugiere un cáncer, ¿ya? Así que la sospecha de cáncer más el alto riesgo de torsión, que son los 2 riesgos, son las 2 cosas que me hacen operarlo, ¿ya? Ahora, cada vez que yo lo opero, debo hacer una biopsia rápida intraoperatoria, en el sentido en que ahí de inmediato voy a saber si es que era un cáncer o no. Si es que era un cáncer, termino de sacar todo. Si es que no, cierro con tranquilidad. Y si me quedo con la duda, ahí seguramente se cierra y se espera el resultado como final de la biopsia antes de tomar una decisión, ¿ya? Ahora, ¿qué cirugía se hace? Depende. Si es una paciente joven en edad fértil, por regla general se le hace una tumorectomía intentando salvar como el ovario. En cambio, si es una mujer que ya está posmenopáusica, ¿cierto? Ahí se hace una anexectomía, que la técnica quirúrgica es un poquito más fácil, ¿ya?
Ahora vamos a ver algunos tumores ováricos en particular. Número 1, el cáncer, que hay que saber mejor. Acuérdense que su clínica es súper inespecífica, es un dolor abdominal inespecífico y habitualmente no da ningún síntoma hasta que ya está con metástasis en el peritoneo, así que suele ser de mal pronóstico al momento de que da síntomas, ¿ya? Y acuérdense que la eco, las alteraciones que sugieren como un cáncer, una patología maligna, es que sea de aspecto sólido o bien sólido quístico, que tenga increscencias, que tenga tabiques, que tenga excrescencias, o sea, que sea complejo, ¿ya? O sea, que no sea un quiste simple, ¿ya? O bien que tenga ascitis, porque acuérdense que el lugar a donde metastiza es al peritoneo por regla general, y ahí se produce esta carcinomatosis peritoneal que puede venir con ascitis. Así que la ascitis es de mal pronóstico en contexto de un cáncer y de un tumor ovárico en general, ¿ya? Ahora, el manejo de esto por regla general es con la cirugía y se operan casi siempre en el sentido en que la tipificación igualmente es quirúrgica, ¿ya? Y luego de eso va a una quimioterapia, ¿ya? Y ahí la quimioterapia está con un asterisco porque hay que decir dos cosas, ¿ya? Número 1, es un tumor quimiosensible, así que habitualmente sí responde. Si la cirugía fue exitosa, si yo alcancé a hacer una citorreducción importante, seguramente yo hago esta quimioterapia con intención curativa, ¿ya? Y segundo lugar, si es que está muy metastizado por todas partes, la quimioterapia va igual con una intención de alargar la sobrevida al menos algún tiempo, ¿ya? Ahora, ¿y el CA125? Bueno, el CA125, acuérdense, se pedía antes de tener la biopsia, ¿cierto? Como para ver si es que era un cáncer o no, ¿ya? Pero quiero hacer un pequeño comentario del CA125 que no es tan específico de cáncer, en el sentido en que se altera con otros procesos peritoneales, como por ejemplo una endometriosis. Así que los endometriomas pueden venir igualmente con el CA125 elevado, ¿ya? Ahora, el siguiente es el quiste folicular, que acuérdense que suele ser una mujer en edad fértil porque es un tumor funcional, ¿cierto? Y se ve de aspecto quístico simple, ¿sí? Un quiste simple en una mujer joven seguramente es un quiste folicular, ¿ya? El cuerpo lúteo, acuérdense que igualmente se ve en mujeres jóvenes, ¿cierto? Se puede ver en el embarazo también, y en el embarazo acuérdense que en vez de durar 2 semanas, que es lo habitual en el ciclo menstrual, ahí dura algunos meses. Y se ve de un aspecto sólido quístico, ¿ya? Y obviamente ambos son benignos, ambos son funcionales y ambos simplemente se observan, ¿ya? Ahora, aparte tengo el teratoma, y pensando acá en el teratoma benigno, en este caso suele ser igualmente en mujeres jóvenes, ¿ya? Puede ser sólido o puede ser sólido quístico, pero siempre es muy heterogéneo, en el sentido que, acuérdense que los teratomas tienen células de las 3 capas germinales, así que suelen ser bien heterogéneos. Si viene con dientes y con esas cosas, con mayor razón es un teratoma seguro, ¿ya? Ahora, el manejo de esto es la cirugía simplemente porque tienen un alto riesgo de torsión ovárica, así que hay que operarlo aunque sea benigno, ¿ya? Y finalmente tengo el endometrioma, que acuérdense que suele ser una paciente joven porque la endometriosis ocurre solamente durante la edad fértil, ¿cierto? Que viene con dismenorrea, ese es el síntoma más importante de la endometriosis y de los endometriomas también, y se ve como un aspecto quístico, ¿cierto? En vidrio esmerilado, que acuérdense que el vidrio esmerilado se veía en la enfermedad de membrana hialina y en la fibrosis pulmonar también, ¿ya? Y el tratamiento de los endometriomas por regla general es la cirugía, ¿ya? Es una de las indicaciones de cirugía de la endometriosis. Ya, sigamos ahora con 2 temas, que es el proceso inflamatorio pélvico, el famoso PIP, versus la endometriosis, en el sentido en que la gente suele confundirlo en el enunciado, aunque no se parecen en nada, por si acaso, pero vamos a ver las diferencias, vamos a hacer un paralelo, ¿ya? A ver, el PIP, acuérdense que su causa suele ser por enfermedad de transmisión sexual, en particular el gonococo y la clamidia suelen ser los agentes iniciales en el proceso inflamatorio pélvico, y luego de esto se puede volver polimicrobiano, así que les adelanto que si le dejo algún antibiótico va a ser algo que cubra todo, pero cubriendo bien a la clamidia y a la gonorrea, ¿ya? Ahora, el diagnóstico del PIP, que quede bien claro, es un diagnóstico totalmente clínico. Si bien hay algunos exámenes de apoyo diagnóstico, el diagnóstico es clínico fundamentalmente. Y sus síntomas son esos 3: fiebre, leucorrea y dolor, ¿ya? Ahora, ahí dejé anotado que son 3 dolores, en el sentido en que es el dolor a la palpación uterina, el dolor a la palpación anexial y el dolor a la movilización del cuello, ¿ya? Esos son los 3, y que pueden estar o los 3 o alguno de los 3, ¿ya? Y
eso recordémoslo porque en la endometriosis igualmente hay 3 dolores, ¿ya? Pero son diferentes. Así que los repito: a la palpación anexial, a la palpación hipogástrica y a la movilización del cuello cervical, ¿ya? Ahora, algo importantísimo, es una clínica aguda. El PIP es un cuadro agudo que empieza de un día para otro o de una semana para la otra, ¿ya? Es un cuadro así como bien rápido, ¿ya? Ahora, yo sí le pido exámenes de apoyo diagnóstico, de los cuales la ecografía es el más importante, que eventualmente puede encontrar un absceso tubo-ovárico, que es una de las complicaciones del PIP. Y aparte de eso, le pido los parámetros inflamatorios, dígase la VHS, la PCR, el hemograma para ver los glóbulos blancos, etcétera, de manera de que si es que están elevados, eso me apoya el diagnóstico de PIP también, ¿ya? Ahora, el tratamiento, ya dijimos, son los antibióticos, y son antibióticos de amplio espectro, ¿cierto?, que cubran la ETS, y si es que tuviese un absceso tubo-ovárico, además, hay que hacerle una cirugía, idealmente un drenaje mediante laparoscopía, ¿ya? Ejemplo de algún tratamiento para el PIP: ceftriaxona para cubrir el gonococo y los gram negativos, más la doxiciclina para cubrir a la clamidia, más la clindamicina o el metronidazol para cubrir los anaerobios también, ¿ya? Ahora, en el caso de la endometriosis, la causa no es infecciosa, sino que es obstructiva. Habitualmente hay una obstrucción del tracto de salida de la menstruación, lo cual va a producir un flujo reverso con siembras de las células endometriales en el peritoneo y en los ovarios, ¿ya? Su clínica es infertilidad, ese es un síntoma, y el otro es dolor. Fíjense que no hay fiebre, no hay leucorrea, no hay alteraciones de los flujos rojos tampoco, sino que simplemente infertilidad y dolor. Ahora, los dolores también son 3. La dismenorrea, que es una dismenorrea secundaria, en el sentido en que no estaba presente a la menarquia, sino que aparece después y va empeorando con el tiempo, ¿ya? Disquexia, que es dolor al defecar, ¿ya? Que eso se ve en particular en la endometriosis del tabique recto vaginal, ¿ya? Y finalmente puede venir con dispareunia, que en este caso es una dispareunia profunda porque es una causa orgánica. En cambio, la dispareunia superficial era de causa psicológica, ¿ya? Esas 3 cosas. Así que no me confundan los 3 dolores del PIP con los 3 dolores de la endometriosis. Ahora, les advierto, la endometriosis sí puede doler eventualmente a la movilización cervical o a la movilización anexial, porque se produce como mucha adherencia, ¿ya? Pero la diferencia más importante es que es un cuadro absolutamente crónico. O sea, si me dicen está con esta clínica desde hace varios meses y con dismenorrea que va empeorando, me están preguntando una endometriosis, ¿ya? En cambio, si está así hace 5 días, me pueden estar preguntando un proceso inflamatorio pélvico, ¿ya? Ahora, el estudio también es con la eco, aunque la eco no me sirve para el diagnóstico, sino que me sirve para buscar otras causas de dismenorrea y me sirve eventualmente para encontrar un endometrioma, ¿ya? En sentido en que el diagnóstico en este caso es con la biopsia a través de la laparoscopía. Entonces, repito, tanto en el PIP como en la endometriosis uno sí le hace una eco, pero no es para hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico de PIP es clínico y el diagnóstico de la endometriosis es a través de la laparoscopía, ¿cierto? O sea, es un diagnóstico quirúrgico biópsico, ¿ya? Pero sí me sirven para ver algunas complicaciones, ¿ya? Ahora, el tratamiento de la endometriosis se puede hacer con varias cosas. Número 1, con AINES para el dolor y con anticonceptivos, en el sentido en que los ACO vienen con progestágenos que me atrofian al endometrio, y me sirven también los agonistas de la GnRH como para atrofiar esto, pero el tratamiento definitivo, el tratamiento curativo es la cirugía. De hecho, habitualmente cuando uno la sospecha, hace una laparoscopía que es diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo, ¿ya? El siguiente tema son los métodos anticonceptivos, ¿ya? Esto se pregunta con bastante frecuencia, así que hay que saberlo bien. Acuérdense que número 1, tengo los métodos naturales que nos sirven, que uno se embaraza, excepto el Billings, que alguna utilidad tiene, que como cosa buena es aceptado por el cristianismo, ¿cierto? Como cosa mala falla, y ahora falla solamente en el 2% de las mujeres que lo usan durante un año, o sea, tiene un índice de Pearl de 2%, ¿ya? Pero aún así no es tan óptimo, ¿ya? Los métodos de barrera, ¿cierto?, que tienen como cosa muy buena que protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, en ese caso en particular sirve el condón masculino, y el condón femenino, aunque más incómodo, eventualmente puede servir, pero el diafragma femenino no, en el sentido en que igualmente hay contacto entre las mucosas, por si acaso,
¿ya? Ahora, nuevamente, este tiene un perl de 2%, falla, se rompe, ¿cierto? A veces la gente no lo sabe usar bien y además de eso está contraindicado en el caso de que haya alergia al látex, aunque hay algunos preservativos de otros como materiales, como el poliuretano, por ejemplo, ¿ya? Ahora, luego tengo el DIU, que la cosa buena es que dura bastante tiempo, dura entre 5 a 10 años, ¿ya? Pero la cosa mala es que puede producir dismenorrea, que puede producir hipermenorrea, así que está contraindicado en esos casos, ¿ya? Puede producir endometriosis también. Ahora, además, no es que tenga un riesgo de PIP especialmente más alto, pero al instalarlo sí hay un riesgo de PIP más alto. Y lo otro que eventualmente se hace un PIP, eventualmente digo, hay que sacarlo, así que está absolutamente contraindicado en el caso de la promiscuidad sexual, ¿ya? En el caso de que haya promiscuidad sexual, lo fundamental va a ser el dejarle un método de barrera para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Ahora, además, si es que llegase a tener un embarazo, que los embarazos no son frecuentes, pero todos los métodos fallan, ¿ya? En este caso estoy obligado a retirar el DIU y eso tiene riesgo de aborto, ¿ya? Ahora, acuérdense que solamente se retira después de haberle hecho una eco y de haberle hecho una especuloscopía. Y la eco debe mostrar que no hay una estrecha relación entre el DIU y el saco gestacional, como para no romperlo, y la especuloscopía debe mostrar las guías del DIU. Así que solamente o sea, de que hay que retirarlo, pero solo se puede hacer si las guías están visibles y si es que la eco me dice que no voy a romper el saco con certeza, ¿ya? Ahora, si hay un embarazo, además tengo dos riesgos, que es el riesgo de un embarazo ectópico y el otro riesgo de que se produzca el aborto que ya habíamos dicho, ¿ya? Si bien el riesgo en total de embarazo ectópico es más bajo porque hay menos embarazo, si es que ocurre el embarazo, el riesgo de embarazo ectópico sí es más alto y se pregunta, ya de hecho el embarazo ectópico se suele preguntar con el antecedente del DIU o con el antecedente de la ligadura tubárica, ¿ya? Ahora, si es que hubiese un PIP en una mujer que usa DIU, la conducta es tratar el PIP nomás, ya con antibióticos. Ahora, si es que en 3 días no ha respondido, sigue con fiebre, sigue con leucorrea, en ese caso sí hay que sacarlo. Así que la pregunta es, ¿se saca el DIU en contexto de un PIP? La respuesta es, actualmente no se saca a menos que no responda al 3er día y ahí se va a sacar bajo cobertura antibiótica, obviamente, ¿ya? Ahora, en el caso del DIU medicado, ya el que viene con levonorgestrel, tiene como cosa muy buena que su efectividad es altísima, ya 99,9%, o sea, es el método anticonceptivo con una mayor efectividad, ya ninguno le gana, ni la abstinencia, acuérdense, la abstinencia sexual falla, ese es el problema de usarlo como método anticonceptivo, ¿ya? Y como riesgo solamente mantiene el riesgo de PIP, en el sentido en que no hay riesgo ni de dismenorrea, ni de hipermenorrea, ni de endometriosis, ¿ya? Así que nuevamente solamente va a estar contraindicado en la paciente que tiene promiscuidad sexual, ¿ya? Ahora, finalmente está la cirugía, que lo bueno y lo malo es que es permanente en el tiempo. Habitualmente la reversión de una ligadura tubárica o de alguna cosa así son difíciles, ¿cierto? Y además de esto de acá, tiene riesgo de embarazo ectópico en el caso de que haya un embarazo, ¿ya? Ahora, acuérdense, igualmente falla como en un 1% a 10 años, ¿ya? Y como en un 1 en 1000 en el primer año, ¿ya? Ahora, como comentario en general, acuérdense, en Chile ustedes para ligar a una paciente requieren el consentimiento informado de la paciente, ¿ya? Y no importa el consentimiento del marido, por si acaso, a diferencia de lo que ocurre en otros países, ¿ya? Y me da lo mismo que la paciente tenga 10 hijos y que sea alcohólico y que 3 de los niños, los últimos, hayan nacido con un síndrome alcohólico fetal y que estoy haciendo una cesárea del 10º hijo, no se puede ligar sin el consentimiento. Y la pena por hacerlo, para que sepan, son 10 años de cárcel y es equivalente a matar a una persona, así que por ni un motivo, ¿ya? Y segundo, en otros países se exige la autorización del marido, en Chile afortunadamente no, porque eso es algo ultra machista, ¿cierto? Que no corresponde y afortunadamente se ha aceptado así en nuestra legislación, ¿ya? Vamos ahora con los métodos hormonales, que son los anticonceptivos, ya sea orales o bien por alguna otra vía, ¿cierto? Y empecemos con las contraindicaciones, que hay que saberlas, ¿ya? Número 1, algunos cánceres. ¿Y qué cánceres? Cáncer de mama, cáncer de endometrio, y ahí sale la metrorragia, en el sentido en que es una metrorragia de causa desconocida, que eventualmente es un cáncer de endometrio, me contraindica el uso de anticonceptivos, ¿ya? Y el melanoma, que acuérdense que se puede incendiar durante el embarazo y se puede incendiar con el uso de anticonceptivos también, ¿ya? Ahora, las otras son las hepatopatías activas, o sea, ejemplo que está con una hepatitis
hepatitis aguda ahora, no me importa que haya tenido hepatitis hace muchos años, sino que debe ser de ahora, ¿ya? O con un daño hepático crónico. La jaqueca, pero no cualquiera, esa es una contraindicación relativa, es la jaqueca dependiente de las hormonas, la jaqueca que se relaciona con el ciclo menstrual. De hecho, se preguntó esto una vez, una paciente tiene jaqueca durante los días en que suspende los anticonceptivos. ¿Cuál es la conducta? No suspender los anticonceptivos ningún día, sino que dejarlos de manera continua, ¿ya? Ahora, por el contrario, hay otras pacientes que tienen jaqueca con el anticonceptivo y ahí la conducta es, obviamente, intentar evitar ese anticonceptivo, ¿ya? El lupus, igualmente, porque el lupus se puede incendiar en el embarazo y con los anticonceptivos. El riesgo cardiovascular muy alto y ahí aparece la fumadora de más de 35 años por la misma razón, por el riesgo cardiovascular, y el TBP, que diga la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, en el sentido en que igualmente aumenta ligeramente ese riesgo, ¿ya? Ahora, la relación entre el cáncer y los anticonceptivos, acuérdense, me aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero me disminuye el riesgo de cáncer de ovario y me disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, fíjense, el cáncer de mama lo contraindica, ¿ya? Porque me aumenta el riesgo y porque me le puede incendiar. Ahora, solamente el antecedente personal. El cáncer de endometrio, en cambio, fíjense, me lo contraindica, pero me disminuye el riesgo, en el sentido en que usar anticonceptivos hace más improbable que haya un cáncer de endometrio, pero si es que ya tengo el cáncer de endometrio, lo puede volver más agresivo, ¿ya? Así que ahí no hay que confundirse, ¿ya? Ahora, como un tema aparte, ¿qué pasa en la lactancia materna respecto a los anticonceptivos? Porque la regla general es que se usa un estrógeno más un progestágeno. Aquí habría una excepción. Para empezar, si está con lactancia materna exclusiva y aparte de eso tiene menos de 6 meses desde el parto y aparte de eso sigue en amenorrea, o sea, si cumple con esas 3 cosas, en ese caso no tengo por qué darle nada. El riesgo de embarazo es muy bajo y simplemente puede no usar ningún método. Después de eso, o sea, si es que ya le empieza a dar relleno o le empieza a dar comida, si es que pasan los 6 meses o si le llega la menstruación, en ese caso va a quedar con un progestágeno solo, en el sentido en que los estrógenos van a disminuir la producción de leche, así que debe ser con un progestágeno solo y nada más, ¿ya? No me confundan el progestágeno solo como en la anticoncepción en la lactancia versus el estrógeno solo, que lo vamos a ver después en la terapia de reemplazo hormonal en la mujer histerectomizada, ¿ya? Eso, repito, lo voy a decir en unos minutos más de nuevo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las 3 cosas que hay que saber de los métodos hormonales? Número 1, la vía de administración. Número 2, la dosis del estrógeno, que habitualmente es el etinilestradiol, que es un estrógeno de alta potencia. Y finalmente, el progestágeno que se le va a dejar, ¿ya? Ahora, la vía, acuérdense que puede ser oral, dérmica, vaginal, por el anillo vaginal, y lo importante acá es porque estas pueden o no afectar a la dislipidemia, ya en el sentido en que la vía oral viene con un paso hepático, así que está contraindicada en la dislipidemia porque me agrava la dislipidemia, perdón. En cambio, en la vía dérmica y la vía vaginal no hay el paso hepático, así que va a ser la delección en el caso de que haya una paciente con dislipidemia, ¿ya? Aparte, tengo la vía por un implante subcutáneo, el Implanol, ¿cierto? O con las inyecciones subcutáneas, que habitualmente esta se deja un progestágeno solo, el levonorgestrel, ¿ya? Que tienen como cosa mala, eso sí, que puede aumentar de peso, ¿cierto? Y que pueden generar spotting, ¿ya? Ahora, lo bueno es que se inyectan cada bastante tiempo o el pellet dura incluso algunos años, así que son como fáciles de utilizar. Pero lo malo, repito, aumento de peso y spotting, ¿ya? El segundo tema es la dosis del estrógeno, del etinilestradiol. Y aquí yo tengo una opción que es la dosis estándar, que son los 30 microgramos de etinilestradiol, versus la microdosis, que es una dosis más bajita, entre 15 y 20 microgramos, ¿ya? Vamos a ver lo bueno y lo malo de la microdosis, que obviamente lo bueno y lo malo de la macrodosis es lo contrario, ¿ya? La microdosis tiene como cosa buena que como da menos estrógeno, tiene menos reacciones adversas a medicamentos, menos efectos adversos, ¿ya? Y como cosa mala es que tiene riesgo de spotting, así que en general uno parte con una microdosis y en el caso de que tenga spotting, ahí se sube a una dosis más alta, pero uno suele intentar empezar con una dosis más baja para que tenga menos efectos adversos, ¿ya? Ahora, finalmente, respecto al progestágeno, sepan que hay de distintas familias y que tienen un efecto proandrogénico, no androgénico o antiandrogénico, y en general voy a usar uno u otro según las preferencias de la paciente.
paciente, que en general se usan los antiandrogénicos para evitar el acné, el hirsutismo y esas cosas, aunque hay mujeres en que no les pasa nada con los proandrogénicos, pero sí estarían contraindicados los proandrogénicos en las pacientes con SOP o con hirsutismo, con alguna cosa así, o con acné, ¿ya? Ahora, solamente para recordar cuáles son los progestágenos de las distintas familias, ¿cierto? Las menciono ahí, los proandrogénicos, el levonorgestrel y el norgestrel, de los no androgénicos, el desogestrel, el gestodeno y el norgestimato, ¿ya? Hay otros más por si acaso, y de los antiandrogénicos, los 4 que uno se aprende habitualmente son esos: la clormadinona, la drospirenona, el dienogest y la ciproterona. Y una pequeña palabra para la ciproterona, acuérdense, es la más antiandrogénica, así que se suele dejar en las pacientes con SOP, ¿ya? Pero aumenta el riesgo cardiovascular, así que se deja solamente durante algunos meses, ya como por 3, máximo 6 meses, y luego eso se cambia por alguno de los otros 3 que está ahí mismo, ¿ya? Finalmente, el último tema, la terapia de reemplazo hormonal, la famosa TRH. Acuérdense que la única indicación son los síntomas vasomotores, dígase los bochornos, ¿ya? Ahora, antes de seguir viendo esto, ¿qué cosa pasa si está contraindicada la terapia de reemplazo hormonal y tiene muchos bochornos, ¿cierto? En ese caso se dejan antidepresivos, ¿ya? Y los de elección son los IRS, como la fluoxetina, ¿cierto? O bien se pueden dejar los antidepresivos duales como la venlafaxina. Así que, repito, los síntomas vasomotores se tratan con terapia de reemplazo hormonal, pero eventualmente si está contraindicada se tratan con antidepresivos, ¿ya? Los bochornos. Ahora, también me sirve para la osteoporosis, pero que quede bien claro, la terapia de reemplazo no es el tratamiento de la osteoporosis, en el sentido en que eso se trata con el calcio, la vitamina D, los bifosfonatos y los ejercicios, ¿ya? Acuérdense que la osteopenia es sin bifosfonatos, solamente con calcio, vitamina D y ejercicio. La osteoporosis es, en cambio, es con bifosfonatos, ¿ya? Y repito, la terapia de reemplazo sí tiene un efecto que es positivo en el hueso, pero no se deja como tratamiento de la osteoporosis, sino que se deja como tratamiento de los síntomas vasomotores, ¿ya? Ahora, la vía de administración, las contraindicaciones y las reacciones adversas a medicamentos son exactamente igual a las del anticonceptivo, a lo que vimos antes, así que hay que aprendérselas igual, ¿ya? Así que obviamente si es que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, sí puede usar terapia de reemplazo, pero si tiene antecedentes personales de cáncer de mama está absolutamente contraindicado, ¿ya? Ahora, la regla general es que se deja un estrógeno más un progestágeno, igual que en los anticonceptivos. La diferencia es que el estrógeno es un estrógeno de baja potencia, como por ejemplo los estrógenos conjugados o algunas como variantes del estriol, ¿ya? Ahora, el progestágeno exactamente igual que en los anticonceptivos, así que suele venir o con uno antiandrogénico o con alguno de los otros que ya mencionamos, ¿ya? Ahora, la excepción es cuando es una paciente con histerectomía. En ese caso se deja el estrógeno solo, porque el fármaco que me sirve para los síntomas es el estrógeno, ¿ya? Y que esto bien claro, el progestágeno sea solamente porque cuando yo dejo estrógeno solo, aumento el riesgo de cáncer de endometrio. Y en este caso, como ya no hay útero, no hay endometrio y no hay riesgo de cáncer de endometrio, se deja solamente el estrógeno solo y nada más, ¿ya? Ahora, si tuviera los síntomas genitales y nada más, la sequedad genital debido a la atrofia genital, en ese caso, antes de dejarle la terapia de reemplazo, uno intenta con una lubricación genital, ¿ya? Con un lubricante íntimo, ¿cierto? Y si es que eso falla, ahí sí se va a manejar con estrógeno tópico, ¿ya? No es embarazo ectópico, no, es estrógeno tópico, por si acaso, que sería esta terapia de reemplazo, pero localizada a la mucosa porque solamente hay afectación de la mucosa, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasaba con los ISERMs, con los como moduladores del receptor de estrógeno, con la tibolona, ¿cierto? Y el raloxifeno, ¿ya? Aquí hay que acordarse que en algún momento se dijo que la tibolona tenía un menor riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, los estudios nuevos dicen que al parecer el riesgo es igual nomás que en el resto de los anticonceptivos, sigue aumentando el riesgo de cáncer de mama, así que la tibolona, por si acaso, ya no se recomienda. Hay mucha gente que la sigue dejando, pero que quede bien claro, yo no les recomiendo que marquen la tibolona al menos como terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Y respecto al raloxifeno, tiene como cosa buena que efectivamente disminuye el cáncer de mama porque es pariente del tamoxifeno, ¿cierto? Y que disminuye el riesgo cardiovascular, además, o sea, tiene un buen perfil cardiovascular, pero aumenta los bochornos, así que por regla general tampoco se usa, y a lo más se puede usar como un tratamiento adyuvante en la osteoporosis. O sea, el raloxifeno
raloxifeno actualmente no es un fármaco que se use como terapia de reemplazo hormonal. La etibolona sí, pero insisto, no la marquen, ¿ya? Y el raloxifeno sí podría ser como de última línea en una osteoporosis muy severa que no responde a los bifosfonatos, que no responde a nada más como fármaco adyuvante, ¿ya? Y bueno, eso fue ginecología, así que nos vemos ahí en los siguientes repasos, ¿ya? Estudien harto.